jardines del Muelle o Parque de las Palomas podemos encontrar elementos muy interesantes, ya hemos mostrado algunos de ellos, pero también un monumento a un personaje muy importante también, muy interesante, como es Alonso Sánchez. Nos encontramos con Carmelo Prado, graduado en Historia, que nos va a comentar un poco la figura de este personaje, y digo que es muy interesante hablar de él porque hay una controversia, no se sabe si es una invención, si existió de verdad, porque no hay pruebas, pero bueno, para eso estamos aquí, para debatirlo, y cuéntanos tú además, Carmelo, porque tienes muchos estudios, muchas investigaciones sobre este personaje. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, la figura de Alonso Sánchez es algo controvertida, es, digamos, el personaje central de todo lo que conmueve el predescubrimiento de América, y es una figura que, aunque en Huelva se ha venerado mucho, hay monumentos, hay lugares públicos, incluso Instituto, parque, sí, que tienen el nombre de Alonso Sánchez de Huelva, pero la realidad es que a nivel científico no existe ninguna evidencia documental de que esta persona existiese en realidad. Porque la leyenda, ¿no?, la historia de este personaje, Alonso Sánchez, que fue un marino prenauta, ¿no?, que estuvo antes en América que Cristóbal Colón, ¿no? Cuéntanos cuál es ese origen, esa historia. Sí, yo en lo que he estudiado principalmente, que han sido las crónicas del siglo XVI, de los primeros autores que hablan sobre el descubrimiento de las Indias y demás, hasta el siglo XVII no es cuando aparece el nombre de Alonso Sánchez de Huelva. De hecho, en el siglo XVI, la primera gran crónica que se menciona el predescubrimiento es la de Gonzalo Fernández de Oviedo, de 1535, en la que él mismo, el propio autor, no le da mucha certidumbre a la temática, incluso llega a decir que son novelas de la gente que hablan. Luego, en 1552, fecha en la que Fernando López de Gómara publica su crónica, La Historia General de las Indias, que probablemente toma como fuente a Oviedo. Sí que existe un poquito más de credulidad en sus palabras, e incluso intenta buscar su origen, porque decían, un piloto, dícese francés, dícese portugués, no se sabe de dónde, arribó a las costas de Portugal después de un temporal. Ya las crónicas, las dos grandes crónicas de sus defensores, como son el padre de las Casas, que era un acérrimo admirador de Cristóbal Colón y que no diría nada malo en su contra, habla mucho, da muchos nombres, da muchos indicios de cosas que llevaron a Cristóbal Colón a descubrir esta ruta, a llevar a cabo esta ruta, pero el tema del predescubrimiento y de la figura de un piloto que llegara a las costas de Portugal la obvia mucho y no le da importancia. Al igual que su hijo, Hernando Colón, que la teoría del piloto anónimo de este primer nauta desaparece completamente, algo también entendible porque era una época convulsa en la que la figura del almirante estaba algo comprometida por el tema de los pleitos colombinos y demás. No será hasta final de siglo cuando en las crónicas de Juan Suárez de Peralta y de José de Agosta, que son de la última década del siglo XVI, ya se diga que había un nauta del que no conocemos su nombre, que llegó a casa de Cristóbal Colón y que este la cogió y le dio información sobre esta ruta, que hay un camino por Occidente para llegar a las Indias. Y será en 1609 cuando el Inca Garcilaso publique en los comentarios reales esta cita que me he permitido traer aquí, que es la primera mención que se hace a Alonso Sánchez de Huelva. Cuéntanos, Carmelo, ¿cuál es? Y dice, cerca del año 1484, uno más o menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño, con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien. Esto hasta el día de hoy es la única prueba documental que tenemos de la figura de Alonso Sánchez de Huelva, porque a nivel de documentación, digamos de archivo, no hemos podido encontrar nada. Claro, no hay constancia. Documento. A pesar de que, bueno, en nuestra ciudad incluso hay quienes incluso han ubicado su casa en las Angarillas, en las cercanías de la Plaza de San Pedro. De la Soledad, sí, por esa zona.
No sabemos si es cierto o no, lo que sí está claro que también este monumento de León Ortega, de Antonio León Ortega, del año 1970, si no me equivoco, pues también puede representar un poco el coraje de los marinos onubenses, nos devuelva, porque ya en el descubrimiento de América tuvieron mucho que ver y bueno, no sabemos si Alonso Sánchez, este prenauta, ¿no?, existió de verdad o no, pero sí se habla de esa valentía de un marino onubense que al final, bueno, por una tempestad, un motivo u otro, pues acabó en tierras americanas. Sí, y al fin y al cabo que los marinos onubenses eran queridos y también temidos en, en la costa del suroeste atlántico. Así que puede ser verdad, puede que no. Lo sabremos el día que, si tenemos suerte, descubramos alguna evidencia documental de Alonso Sánchez de Huelva. Pues muchas gracias, Carmelo Prado. De momento nos quedaremos con este monumento a Alonso Sánchez, una figura que no sabemos si existió de verdad o no, pero lo que sí sabemos es que al final es un reconocimiento a esa valentía de tantos marinos onubenses que desde hace muchos siglos se han echado a la mar y han dado su vida por traernos todos los productos marítimos, por descubrir nuevas tierras, por defender también nuestra soberanía y nuestras tierras, y en este caso, pues muchos de ellos por descubrir un nuevo continente como es América.